Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 12 de marzo. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. El título del devocional de hoy es Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Ahora, el punto aquí es la resurrección. Algunos toman este pasaje y hablan del matrimonio, pero ese no es el punto principal de la enseñanza de Jesús, porque la pregunta misma que hacen los saduceos a Jesús es sobre la resurrección. Para los saduceos eran una secta de los judíos, un grupo rico, adinerado, muy poderoso, tenía mucha influencia sobre el pueblo judío, y ellos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección física. Ellos creían que con la muerte se terminaba todo. Así que vienen aquí y hacen una pregunta para atrapar a Jesús, y veremos que ellos, como los herodianos y fariseos, pensaron que tenían la pregunta perfecta para atrapar a Jesús. Ponen la trampa y dicen, ok, ahora sí va a caer. Pero vemos que Jesús, en su infinita sabiduría, les da una respuesta y deja a todo el mundo boquiabierta. Dice, wow, Él es pero tan sabio y tan educado. Dice la palabra aquí empezando en el versículo 23. Dice la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Este es lo que le llaman el matrimonio levirato, donde si una mujer perdía a su esposo a una edad muy joven, para que la mujer no se quedara viuda y sin que alguien le supliera sus necesidades, y para que siguiera el nombre de la familia, su hermano de ese hombre tenía que entonces tener hijos con la mujer. Y ahora, los saduceos piensan que con esta ley ya han atrapado a Jesús, porque si es cierto lo que dice Moisés en esta ley, entonces la resurrección llega a ser absurda. ¿Por qué? Seguimos aquí en el versículo 25, vamos a ver la explicación que ellos dan. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y la pregunta que hacen ellos aquí es, en la resurrección pues, si existe la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? En otras palabras, ellos no están preguntando lo que dicen aquí, sino que ellos están diciendo con esta pregunta, Jesús, es absurdo que la resurrección exista porque, la verdad, vean con esto, entonces, ¿de quién va a ser mujer? Que te hemos atrapado, Jesús, no nos podrás dar una respuesta satisfactoria a la pregunta que hemos hecho. Te hemos atrapado a nuestra trampa. Y como les dije, los saduceos no creen en la resurrección, pero lo que sí creían era que el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, eran así la palabra inspirada de Dios. Para ellos esa era su única Biblia. Entonces por eso que se basan en Levíticos cuando hablan del matrimonio levirato, donde un hermano tiene que, si se muere, el otro hermano tiene que casarse con su esposa. Entonces Jesús, que sabe que estos saduceos solamente creen en el Pentateuco y en los Antiguos Testamentos, en esos 5 libros, le responde desde el Pentateuco. Él sabe cuál es el fundamento teológico de ellos, que es los 5 libros, y les responde. Y qué triste que estos digan así con mucha reverencia, pero maestro, buen maestro, tan inteligente que eres, enséñanos. Ellos no querían ser enseñados, ellos querían atrapar a Jesús. Pero dice aquí en el versículo 29, mire cómo Jesús se sale de la trampa y le responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tristemente ustedes que dicen ser maestros de la ley, de la palabra de Dios, de los primeros 5 libros del Pentateuco, que tienen que ser ustedes expertos, no se saben su palabra y tampoco conocen el poder de Dios.
Y luego dice Jesús aquí, el primer punto que hace es este en el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El punto aquí de Jesús es el siguiente. El punto no es tanto el matrimonio, aunque sí está enseñando un punto secundario de que el matrimonio es algo tan pero tan corto y efímero. El matrimonio no existe en el cielo. El matrimonio es algo que Dios nos ha dado para disfrutar aquí en esta tierra. Pero en el cielo las cosas serán diferentes. No habrán parejas casadas, sino todos serán como los ángeles de Dios. El punto es que se enfocan en servir a Dios. Su única pasión no es amar a una persona, servir a una persona, es el de conocer a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Y el punto de Jesús es que la vida en la resurrección no es nada como esta vida. Y ustedes entonces no entienden el poder de Dios, que las cosas son completamente diferentes. Ustedes ignoran el poder de Dios. Ahora Jesús va al versículo 31 donde dice cómo ellos no entienden la palabra. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? O sea, Dios mismo lo dijo en su palabra cuando dijo, en Éxodo 3, versículos 5 al 6. Y el punto de este pasaje que Jesús da no es tanto la resurrección, pero al estudiar cada palabra de este pasaje, de estos versículos, se dan cuenta de que Dios a través de lo que dice, está enseñando la resurrección, porque dice, yo soy. No, yo era o yo fui el Dios de Abraham. Yo soy, sigo siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el libro de Éxodo, cuando ya estaban en el tiempo de Moisés, Dios está diciendo, yo ahora, aunque hace cientos de años, miles de años, fallecieron Abraham, Isaac y Jacob, yo sigo siendo el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Igual como los fariseos y herodianos que ya dejaron a Jesús porque no lo podían derrotar, no lo podían atrapar. Aquí también los saduceos entonces remueven la trampa. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ok. Y no tienen cómo refutarle a Jesús. Ahora, el punto de este pasaje, como les dije, el punto principal no es el matrimonio, el punto principal es la resurrección. Que Dios es todopoderoso. Y si Dios pudo crear el hombre de la nada, del polvo de la tierra, fácilmente Dios puede resucitar al muerto y darle vida eterna. Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Y la resurrección, la vida resucitada, no será como esta vida. Las cosas no serán diferentes, en que será algo un poco mejor de lo que disfrutamos aquí. Va a ser algo completamente diferente. Aquí Jesús entonces les enseña a los saduceos que sí existe la resurrección. Y nosotros también podemos confiar plenamente en la palabra de Dios y en las promesas de Jesús. Que cuando Jesús regresa, todos seremos resucitados a vida nueva. Y será una vida completamente nueva y diferente. Donde serviremos a Dios, amaremos a Dios, adoraremos a nuestro Dios como lo hacen los ángeles. Y para empezar el día de hoy, oremos juntos, dándole las gracias a Dios por esta gloriosa resurrección prometida, que esta vida corta y breve no es todo, que todo no se termina con nuestra muerte, sino que solamente es un nuevo comienzo, es una graduación, es una promoción a la verdadera vida que nos ha prometido Jesucristo. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia.